Nosotros llegamos al último domingo del año. No es el último día, pero es el último domingo. Y seguramente cuando llega ahí el 31, mucha gente empieza a hacer sus promesas de año nuevo, ¿no? La gente empieza a prometer un montón de cosas. Este año voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio, voy a comer menos basura, voy a, qué sé yo, voy a ponerme al día con las lecturas, voy a leer más. ¿Ah? Nosotros somos mentirosos, ¿no? Y creemos en eso, ¿no? Creemos que sí, este año, sí que sí, este es mi año. ¿Ah? ¿Cuántos años han pasado y hemos dicho, este era mi año, y no fue? ¿Cierto? Es normal. Y la idea de comenzar un nuevo año nos permite replantear la vida. Es claro que siempre tiene el Grinch que va a decir, ay, da lo mismo, porque el mismo día, el otro día, no importa si cambia el año o no. No escuchen a esas personas, ¿cierto? Y no seas así, ¿ya? Cambia el año. Emocionalmente y psicológicamente hay algo en nosotros como que da una, así como que, bueno, comencemos de nuevo, ¿cierto? Y eso es bueno. Y ahí surge un montón de propuestas. Y esas propuestas también son buenas porque nos permiten repensar la vida. Pero, ¿qué es lo que quieres de forma concreta para 2025? Piensas en una sola cosa. Un solo deseo. ¿Qué es lo que tú quieres para 2025? ¿Cuál es tu deseo? No tonteras o cosas superficiales o cosas que puedas lograr en cualquier momento. Algo importante, algo especial. Esa pregunta es el centro de la historia que vamos a ver hoy día. La historia está ahí en Marcos, el capítulo 4. Fue un evento muy importante en el ministerio de Jesús, o capítulo 10 digo. Muy importante en el ministerio de Jesús porque está registrado en los 3 evangelios sinópticos. Por lo tanto, fue una historia clave ahí y es, por hablar de último domingo, fue también el último milagro que Jesús hizo, o la última sanidad, más bien, que Jesús hizo antes de su muerte y resurrección. En capítulo 10 del Evangelio de Marcos encontramos esa historia que dice lo siguiente. Ustedes me pueden acompañar ahí en sus Biblias. Dice, después llegaron a Jericó más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Raboni, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. A veces podemos leer historias así y acostumbrarnos con esos relatos, pero eso no es para nada común. Jesús estaba camino a Jerusalén, él estaba a pocos días de su crucifixión. Imagínense cómo estaba el corazón de Jesús. Él sería recibido en Jerusalén luego después de ese evento, con celebraciones de llegó el rey. Esa gente se iba a maravillar con sus milagros, incluyendo este. Pero pocos días después, esa misma gente iba a decir, crucifícalo, mátalo. Queremos al ladrón, no a este. Y ese mismo Cristo fue abandonado por sus discípulos, negado por el principal de sus discípulos y fue traicionado por uno de ellos. Él fue crucificado, muerto, sepultado. Ese evento marca un punto clave en toda esa historia. Jesús estaba a camino a Jerusalén y no volvería a pasar por Jericó nunca más. O al menos antes de su muerte y resurrección. Y aquí tenemos la historia de un hombre ciego, que la Biblia dice que su nombre era Bartimeo, que básicamente era como si dijera, hijo de Timeo. Y era un hombre ciego y mendigo en aquella época era casi sinónimo. No había inclusión para nada. Entonces una persona que tenía esa condición estaba
relegada a la miseria totalmente. Y él estaba ahí en ese camino. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué la historia de un ciego que fue sanado hace 2000 años atrás es relevante para tú hoy día en el replanteamiento de tu vida para 2025? ¿Qué hay de importante en la sanidad de Bartimeo, en el milagro que Jesús realizó en su vida, para que tú puedas entrar en 2025 con una nueva perspectiva de vida? Y hay muchas cosas, pero quisiera destacar solamente 3 breves cosas que encontramos en ese texto, de la experiencia de Bartimeo, de la experiencia de Jesús, que nos ayuda a replantear la vida. 3 enseñanzas que nos ayudan a replantear la vida desde el testimonio de Bartimeo. Y la primera enseñanza que nos enseña es el concepto de oportunidad. Qué interesante lo que estaba pasando aquí. Ese hombre era ciego y pobre y no tenía ninguna oportunidad de ayudarse a sí mismo. Lo único que él podía hacer, con la ayuda de sus seres queridos, creo, era ponerse al margen del camino. Él estaba a la sede de la ciudad. La ciudad de Jericó era una ciudad muy rica, una ciudad con mucho dinero, una ciudad importante, centro comercial de la región. Por lo tanto, estar ahí en ese lugar era relevante porque era el lugar por donde pasaba la gente que iba hacia Jerusalén, otro centro importante. Él estaba ahí y él no tenía oportunidades en la vida. Si miramos a ese hombre, vemos que ese hombre es un hombre que claramente no tuvo la chance de tener una vida decente. Y sentado ahí como él estaba, él escucha a la gente diciendo, porque una multitud se movía por la región, diciendo que venía Jesús. Y seguramente él ya había escuchado muchas historias de lo que Jesús podía hacer. Jesús estaba aquí al final de su ministerio. Habían pasado 3 años de milagros, de sanidades. Ciegos habían sido sanados. Cojos habían caminado, muertos habían resucitado. Por lo tanto, esas historias corrían. Y él estaba ahí y él escuchaba todo eso. Cuando él escuchó que pasaba Jesús, él dijo, esa es la oportunidad de mi vida. Esa es la oportunidad de mi vida. Él no va a pasar aquí 2 veces. Él no va a volver mañana. Él no me va a dar la oportunidad de repensar mi condición. Cuando ese hombre empieza a gritar, a clamar por Jesús, lo que él está haciendo es agarrándose a la oportunidad que Dios le presentaba en ese minuto. Y es hermosa esa historia, porque la historia muestra que Jesús estaba pasando ahí. Y el pasar de Jesús era la manifestación de la oportunidad. Jesús estaba pasando por ahí. Y esa es la mejor noticia que podemos escuchar. Piense por un instante la vida de ese hombre. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta angustia. Pero un día él escuchó que venía Jesús. El Jesús de las historias, el Jesús de los milagros, el Jesús de las sanidades. Y el Jesús que él creía que era el Salvador y estaba pasando frente a él. Jesús está pasando por aquí también hoy día. Jesús está pasando por aquí. Y Él nos da la oportunidad de recibir lo que Él nos entrega. Vimos la semana pasada que Jesús es Dios hecho accesible. Y aquí Dios hizo accesible a este hombre la posibilidad de cambiar su vida para siempre. En medio de tamaña desesperanza, ese hombre tuvo una oportunidad. Y la oportunidad era Jesucristo está pasando por aquí. Jesucristo también está pasando por aquí. Y esa es una invitación a todos nosotros que desde nuestra desesperanza empecemos a gritar: Jesús, no me dejes. No dejes Jesús pasar. Porque quizás puedes decir: no, si yo soy joven, tengo vida, tengo salud, quizás mañana te escucho. El problema es que quizás no tengas mañana tú. El problema es que quizás tú no llegues al 2025. Eso es un hecho. Tú no puedes garantizar nada en tu vida. Pero lo que te puedo decir es que Jesús está pasando por aquí ahora. Agárrate de esa oportunidad, como ese hombre hizo. Desde su desesperanza, él clamó a Jesús. Pero él también muestra aquí demasiada iniciativa en medio de una serie de obstáculos. Porque lo que vemos es que él empieza a gritar a Jesús.
Y lo primero que pasa es que la gente alrededor suyo le dice, oye, cállate. Porque primero era un hombre del más bajo nivel social y estaba molestando a la gente y estaba gritando para que Jesús interrumpiera su jornada. Él estaba molestando a Jesús. Él era una molestia. Pero él no tenía temor a nada de eso. Él se puso a gritar porque él no tenía otra opción. Y él puso a llamar desesperadamente la atención de Jesús. Él quería que Jesús interrumpiera su jornada, se detuviera y lo atendiera. Jesús era alguien importante. De hecho, en esa misma ciudad Jesús había pasado y la gente misma de Jericó se había resentido con Jesús porque Jesús se quedó en la casa de una persona menos religiosa y no en la casa de los religiosos. Era una persona importante, cualquiera quisiera tener una audiencia privada con Jesús. Y seguramente no era la única persona enferma alrededor de Jesús. Él empieza a gritar y se agarra y toma esa iniciativa, pero es triste que la iniciativa de él se ve mermada por la gente, se ve mermada de cierta manera por la gente que quería que él se callara. Y lo más interesante es que él no da oídos a aquellas personas que le quieren interrumpir el privilegio de agarrar la oportunidad que Dios le estaba dando. Y eso pasa con nuestras vidas también. ¿Cuántas veces Jesús está pasando? Tenemos la oportunidad de nuestra vida de ser transformados. Y al tomar la iniciativa, se levantan voces que dices, no hagas eso, no te hagas el ridículo. No te quieres poner canuto ahora. ¿Para qué? No, sí, eso no cambia nada. Son todos unos hipócritas. ¿Cuántas voces escuchamos para que nos callemos? Y eso es lo que está pasando aquí. Él está gritando y la gente le dice que callara y él gritaba aún más. Y aquí vemos el valor de su iniciativa. Él persiste en su clamor. Pero hay algo interesante aquí en esa iniciativa de él. Él no grita simplemente, Jesús, Jesús. Él grita algo importante. Ya vamos a ver más adelante el contenido de ese grito, de por qué es importante. Él sabe por qué grita y a quién está gritando. Y es eso lo que el Señor espera de nosotros. Que seamos nosotros intencionales en declarar hacia dónde va nuestra fe. Y ese es el valor de la iniciativa de Bartimeo. Él persiste, él insiste. Y a veces nosotros queremos que las cosas cambien en nuestras vidas sin que nosotros tomemos la iniciativa. Seguramente tú no vas a admitir eso en voz alta, pero yo sé que tú quieres cambiar sin hacer nada. ¿Cómo adelgazar sin hacer ejercicio y dieta? Eso es lo que queremos. ¿Cómo tener plata sin tener que trabajar? Eso es lo que queremos. Nosotros queremos el beneficio, pero no el trabajo. Queremos la bendición, pero no queremos tomar la iniciativa. Ese hombre quería la bendición. Por lo tanto, él pagó el precio de tomar la iniciativa. Él pagó el precio de avergonzarse en medio de los demás. Porque él sabía que ya no tenía nada más que perder. Pero Dios quiere que nosotros tengamos el valor de gritar hacia Él. El valor de buscar hacia Él. El valor de decirle a Él, yo te necesito. Desesperadamente. Esa es la iniciativa que necesitamos. Jesucristo está pasando. Y lo que debe haber en su corazón es un corazón dispuesto de decir, Señor, yo reconozco que te necesito. Y no importa lo que vayan a decir de mí, yo quiero a ti. Ese hombre fue tomado por ese clamor y clama al Señor, pero nada de eso funcionaría, nada de eso sería válido si él no fuera guiado y fortalecido por una fe que es una fe que se posicionó contra su cultura, no su cultura privada necesariamente, pero la cultura del contexto. Porque ese hombre no gritaba cualquier cosa. Ese hombre gritaba, Jesús, hijo de David. Para cualquier persona en nuestros días sería como hijo de Juan, Pedro, Tiago. No, lo que está hablando acá es una declaración mesiánica. Él está diciendo que Jesucristo es un ser divino, divinamente enviado para salvar a la humanidad. ¿Y
¿Cuál es el problema con esa afirmación? Poca gente había afirmado que Jesús era el Mesías antes. De hecho, era por causa de esta afirmación que los líderes de la religión lo iban a crucificar. Era algo serio, era algo importante. Y era algo que demostraba profunda fe, que Jesús era lo que realmente decía ser. Y todos sus milagros apuntaban a eso. Ese hombre creía que Jesús era el Mesías y había demostrado esa fe antes del milagro. No era algo así como que, bueno, me sanó, ahora que puedo ver si puedo dar fe de que sí, esto de verdad es el Mesías. Él clamaba a Jesús como Mesías antes que Jesús lo sanara. Ese hombre creía profundamente que Jesús era el Salvador, aun cuando toda la gente a su alrededor prefiriera ver a Jesús como un gran profeta, un gran hombre, hace unos milagros, pero Dios, decir que Él es Dios, ahí es como demasiado, ¿no? Ahí te fuiste a la boda menos. Quizás por eso la gente le decía que se callara, porque su declaración era como incómoda. Pero él no tuvo miedo de tener una fe incómoda en medio de su contexto. De decir lo que mucha gente quizás podría sospechar, pero no creía con el vigor con el que él creía. Y él clama a Jesús, pero la fe de él es probada una vez más porque Jesús se detiene. Escucha su clamor, lo llama. Él de una se pone de pie y va hacia Jesús. Y estando donde Jesús hace la pregunta más difícil de su vida. Parece fácil, pero es la pregunta más difícil que él y nosotros pudiéramos responder. Imagínate encontrarte con aquel que tiene poder para hacer cualquier cosa en el universo. Y que él te preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? Alguien podría decir que es una pregunta retórica, porque obvio, el loco era ciego. Jesús, el ciego es ciego. ¿Por qué le pregunta eso? Es obvio que quiere ver. ¿Qué va a querer? ¿Un Honda Fit 2006? No. ¿Qué es lo que quiere ese hombre? Quiere ver. Ay, no, porque él podría también decir, no, ¿sabe qué, Señor? Yo soy ciego, pero estoy en paz con eso. Mi problema es que mi Señor está así. No. La pregunta de Jesús es importante porque lo que Jesús está preguntando en realidad es, ¿qué es lo que tú crees que yo soy capaz de hacer? Yo sé lo que yo soy capaz de hacer, pero quiero que tú me digas lo que tú crees que yo soy capaz de hacer. Por eso esa pregunta es importante. Era como si Jesús preguntara, ¿realmente crees que yo soy Dios? ¿O simplemente hiciste ese show para llamarme la atención? Jesús no sanaba solamente a los que creían. Ustedes se acordarán de un hombre que estaba sentado junto a un estanque. En ningún momento ese hombre dijo, creo que tú eres el Señor Salvador. No. Pero Jesús lo sanó igual. La sanidad tenía un propósito, tenía una intención. Al igual que aquí. Pero Jesús quería ver el corazón de ese hombre, la fe de ese hombre. Y esa pregunta es lo que Jesús hace a nosotros. ¿Tú crees que Él te puede sanar? ¿Crees de verdad? A veces fingimos que creemos. Fingimos que oramos. Fingimos que creemos. Fingimos que pensamos que Dios es capaz. Pero la prueba de que solo fingimos es porque ya tenemos un plan B. Voy a pedir al Señor que me ayude con eso. Pero si no funciona, si el Señor no me responde, si no funciona esa cuestión, tengo un plan B. Aquí no había plan B. Aquí solo había ese plan. Era una oportunidad, era el momento, era la pregunta, la respuesta que él pudiera dar, era la respuesta que podía cambiar su vida. Y él dijo al Señor, Señor, quiero ver. ¿Qué es lo que quieres tú para 2025? ¿Qué es lo que quieres tú para 2025? Jesús está aquí hoy día. Jesús está pasando. Y Jesús te está diciendo, ¿qué crees que yo pueda hacer por ti? ¿Qué es lo que toca tu corazón? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es tu ceguera? ¿Cuál es tu ceguera?
Ese hombre responde al Señor: Señor, quiero ver. Yo creo que tú eres el Mesías y que tú eres capaz de sanar de una manera que nadie más puede hacer. Y al declarar su fe en Jesús, Jesús le responde: joven, tu fe te ha sanado. Puedes ir. ¿Por qué dijo tu fe te ha sanado? ¿No fue Jesús quien sanó? ¿Acaso está diciendo Jesús que es la fe el instrumento de la sanidad? ¿Cómo funciona eso? Lo que Jesús realmente está diciendo es que la sanidad que él experimentó no era una sanidad que él experimentó únicamente en sus ojos, en su visión. Él, siendo ciego, pudo ver mucho más y mucho mejor que los líderes de la religión. Y al clamar a Jesús por ver Jesús, quién Jesús realmente era, Jesús hizo con que él experimentara las consecuencias de su fe. Lo que Jesús estaba diciendo es: mira hacia dónde tu fe te ha llevado. Mira el impacto de creer que Jesús es quien él dijo ser. Porque donde depositas tu fe hace toda la diferencia. Mucha gente al final del día cree solamente en sí mismo. Mucha gente al final del día cree solamente en su poder de construir cosas, en su poder de conseguir dinero, en su poder de armar su familia, en su poder de ser quien cree. Mucha gente al final del día clama al Señor y pide la ayuda del Señor, pero vive como si Dios no existiera. Donde depositas tu fe, va a decir de dónde sacas los resultados. Y no es casualidad que al fin del año encontramos con un montón de gente sufriendo por la ansiedad, sufriendo por la angustia, sufriendo por las presiones, por los desabores de la vida y por los desabores de los pecados en su vida. Porque nada más están cosechando lo que sembraron. Donde depositas tu fe es donde vas a cosechar los resultados de ella. Si crees en ti mismo, solo podrás recibir lo que tú puedes entregar. Y te adelanto que es muy poco, Y además de poco, está ahí a la intemperie, a la disposición de que cualquier persona pueda cambiar su historia y romper sus sueños en mil pedazos. Pero aquí él depositó su fe en Jesús. Y al depositar su fe en Jesús, él pudo ver. Hemos preguntado: ¿cuál es tu ceguera? Ahora te pregunto: ¿querrás ver tú? ¿Quieres salir de esa condición en la que estás? Creer en Jesús. Jesús está pasando por aquí hoy día. Y él te dice: toma la iniciativa. Lánzate hacia él. Y al lanzarse hacia él, creyendo que él es quien dijo ser, experimentaremos lo que más necesitamos. Cuando nosotros vemos una historia como esa, debemos cuestionar a nosotros mismos: ¿crees que Jesús es capaz de hacer lo que yo necesito? ¿Crees de verdad? ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Sal de tu torre de autosuficiencia. Reconoce tu limitación, tu pecado y tu miseria. Aprovecha la oportunidad que Jesús te está dando hoy día. Y clama hacia él desesperadamente: Jesús, ten compasión de mí. No tengo hacia dónde ir. Solo tú me puedes sanar. Solo tú me puedes salvar. ¿Cuál es tu ceguera? ¿Qué es lo que te tienes amarrado, preso, atascado a la orilla del camino, a la miseria, tal cual como ese hombre? Quizás llegaste aquí como Bartimeo. Quizás estás ahí y no sabes, porque a toda tu ceguera y a toda tu miseria cubriste religiosidad por encima y crees que está todo bien, pero sigues siendo ciego
pobre, miserable, desesperadamente necesitado de Jesús. Pero Jesús está pasando hoy día de nuevo. Y Jesús te dice, como dijo en el Antiguo Testamento, clámame a mí y yo te responderé. A todos ellos que están cansados y trabajados, vengan a mí y yo los haré descansar. Porque mi yugo es suave y liviana es mi carga. Vengan a mí, tomen esa iniciativa, movidos por una fe de que solo Jesucristo puede salvar. ¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden ir a Jesús? Sea el orgullo, la vergüenza pública, el miedo, quizás tu pasado. Dejando los obstáculos a un lado, poniendo nuestros ojos en Jesús. Jesús está pasando por aquí hoy día. Gritemos por Él, clamemos por Él. Cierra tus ojos. Quisiera orar contigo. Quizás hoy día sea el momento donde hagas esa oración, la oración que Bartimeo hizo en el camino. En medio a gritos, en medio a las personas. Al gritar por Jesús, Bartimeo estaba diciendo, Jesús, sáname. Jesús, sáname. ¿Cuál es tu ceguera?